Y grabando. Hola, muy buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente en esta, creo que 10ª enseñanza sobre el evangelista en los 5 ministerios. Gracias por haberse conectado más temprano hoy. Voy a orar a nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias por este día, este nuevo comienzo, esta nueva oportunidad, Señor, de arrepentirnos y decir queremos vivir para ti. Perdón por no haberlo hecho como tú lo pides, Señor. Alíñame contigo. Gracias también por este nuevo día para decir, muero totalmente a mí mismo para que tú seas, Señor. Y esa oportunidad grandiosa que nos das con tu gracia, Señor, de decir, guíame, Espíritu Santo, en todo mi proceder, en todas mis palabras, en todos mis pasos, Señor. Que este día sea un día glorioso para ti, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Bendice a todos los presentes en esta clase y a los que la vayan a ver en un futuro. En el nombre de Jesús. Amén, mi Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Antes de que hoy tenemos una invitada, amiga de Yarid. En un rato ya nos avisará conexión. Quería aprovechar para que veamos unos recursos que todavía no los había pasado. Uno, voy a aprovechar, no sé si la semana que viene Dios me va a mostrar lo mismo, pero lo había pensado anoche orando por el invitado que no se pudo conectar bien el audio, el invitado que íbamos a tener, y creo que Dios me lo mostró para él, o sea que es algo un recurso que ni siquiera yo había usado antes, ¿no? Me mostraba a Dios así como si decirle a la persona, primeramente, cuál era su meta, ¿sí? En segundo lugar, ver si esa meta era posible, si la había logrado, cuántas veces lo había intentado, ¿no? Y me ponía en una situación como si hubiese habido, no sé, me vino el número 20, ¿no? Pero podría ser el número 100, ¿no? O sea, 100 oportunidades de haberlo intentado y de no haberlo logrado en la sabiduría de esa misma persona, la sabiduría humana, ¿no? Y si solo quedaba la última oportunidad, pero Dios en ese momento daba como una oportunidad nueva, como una opción nueva. O sea, o te gastas esa última oportunidad empeñado en que tú lo vas a lograr y con tu sabiduría, o te haces chiquito y te pones en que ya, si en 99 no pude, ¿no? ¿Para qué me gasto esta oportunidad? Y Dios te revela cuál es la manera y Dios te da esa revelación de cómo lograr esa meta, te la deja lograr, pero te vuelve a cero. Te vuelve a cero y te empieza a enseñar cómo Él quiere que tú logres esas metas y te pone nuevas metas en el camino y luego utiliza el bagaje de sabiduría humana que tú ya lo pusiste a cero, pero está ahí y Dios lo potencia, ¿no? Y lo empieza a usar para que tu vida tenga otro sentido, ¿no? O sea, me mostraba eso Dios anoche. Yo creo que sí era para este muchacho Jesús, así que vamos a ver cómo se da la conversación la semana que viene. ¿Lo entendieron? ¿Entendieron cómo es? ¿Sí está claro o tienen alguna duda? Creo que sí, ¿no? Creo que está. Ok. Y entonces me mostraba otra cosa. Me mostraba esta situación en la que engañaron al rey Ciro con respecto a Daniel, que vinieron gobernadores malvados que envidiaban el gobierno que tenía Daniel dentro del reinado de Ciro y engañaban al rey para hacer caer a Daniel
en algo que para Daniel era normal. Pero ellos engañaban al rey para dar vuelta a la ley, para que el rey decrete una ley nueva. Y como sabían que Daniel iba a ser perseverante en la oración delante de Dios, lo querían hacer caer. Y Ciro amaba a Daniel, pero ¿cómo se llama? Cayó en esa trampa y él selló el decreto con su anillo, selló el decreto y como que ya no había vuelta atrás, ¿no? Y en la historia, pues Ciro se pasa toda la noche, todo el tiempo que tiene antes de que comience el rigor del decreto, con sus abogados y sus letrados allá para ver si hay alguna posibilidad de cambiar esa ley y que entonces Daniel no perezca, no perezca en sus propias manos, en las propias manos del rey Ciro, porque lo amaba mucho, ¿no? Y la cosa es que siento que me mostraba a Dios que podía hacer o sea, como mostrarle a este invitado que tenemos que Dios en su propia justicia, con el acusador que tenemos, ¿no? Que quedó Dios encerrado en que van a perecer todos. Todos van a tener un castigo y ese castigo está encerrado en la misma justicia de Dios, ¿no? Sabemos que Dios es sabio, es eterno y que automáticamente Dios tuvo la solución para esto, ¿no? Pero siento que lo que quería Dios es que yo le muestre a este hombre, ¿no? Con el que vamos a hablar la semana que viene, que si hubiese una situación en la que Dios se vea comprometido en cuanto a la condición del mundo y de lo que va a acontecer por el resultado de cómo es cada ser humano en este mundo, y si Dios estuviese dando esa solución y esa única salida, o sea, ¿qué haría Él? O sea, ¿qué haría esta persona, ¿no? Así que bueno, se los adelanté. Espero que también lo hayan entendido. O sea, Dios en su justicia, en su propia justicia, al tener esta invasión del diablo en cuanto al veneno que puso en el ser humano y lo puso en contra de Dios al ser humano, y luego se pone como acusador, como diciendo, no están en reglas contigo y no les corresponde lo que les quieres regalar, no les corresponde la vida eterna. Y por supuesto que tiene razón, y como Dios es justo y no es corrupto, pues tiene que cumplir con eso. Pero en su sabiduría, Dios evita de una manera legal su propia justicia, la consecuencia de su propia justicia, ¿no? En su sabiduría Dios lo evita, pero para eso necesita que el ser humano se vuelva a Él, que el ser humano salga de ese veneno que tiene, que reciba ese antídoto, esa solución que está dando Dios. O sea, tiene que haber un arrepentimiento del ser humano, una vuelta de página, que el ser humano diga, está bien, te doy la oportunidad de que me regales Qué duro suena, ¿no? Pero sí, el ser humano tiene que hacer eso. Sí, Dios, te permito que me regales esta salvación, ¿no? De eso se trata. Entonces, tengo otro recurso que es el de la ley. Este es un poco más complicado, pero creo que con todo lo que hemos estado hablando en todos estos últimos años acerca de las diferencias del antiguo pacto y del nuevo pacto, tenemos que usar estos recursos, ¿no? Que tienen que ver con la ley de Dios, ¿no? O sea, cuando una persona
considera que cumpliendo la ley de Dios o sea, va a tocar el corazón de Dios, va a tocar esa fibra íntima del corazón de Dios, y entonces Dios va a ser misericordioso porque lo intentó, porque sí hizo algunas cosas malas, pero siempre está intentando hacer lo bueno, siempre está intentando ser buena persona, siempre está intentando ayudar a los demás, y eso se transforma en este ser humano que tiene estas características. Yo me siento identificado en esas características en mi pasado. Yo así era. Como yo consideraba que era bueno todo lo que yo hacía, yo intentaba hacerlo bueno. La verdad que ni pensaba en que iba a haber un castigo de Dios, pero si yo hubiese dado así una pizca, pensar que hay un castigo de Dios y una muerte eterna para el que cometa pecado delante de él, yo hubiese dicho: eso no es para mí, porque yo he intentado ser bueno, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que tener claro para qué fue dada la ley, ¿sí? ¿Para qué fue dada la ley? Y hacer un cambio, ¿no? O sea, enseñarle a la persona esta perspectiva diferente de Dios, en la que dio la ley en un momento determinado de su relación con el ser humano, que fue en esta época de Moisés, cuando primeramente preparó Moisés, luego lo hizo liberar al pueblo de Israel, y luego le da por escrito, ¿sí?, la ley, la condición, le dice: así soy yo, ¿sí? Le muestra con la ley, le muestra mínimamente, pero para el ser humano era una cosa impresionante, ¿no? Pero para Dios es solo un vestigio, ¿no? Así un reflejito de su santidad, de su pureza, de su perfección, de lo que demanda Él. Y entonces, al mostrar la ley, en esa época es lo que tenemos que buscar la manera de explicarle a la persona que le estamos predicando. En esa época era necesario, era una necesidad para que ahora que estamos en otra era, es una era de gracia, después del sacrificio, la resurrección y la exaltación de Jesucristo, para que ahora nosotros podamos ver hacia el pasado y ver lo que ocurrió, ver que Dios dio esa ley al ser humano, y ver que hubo seres humanos que tuvieron la intención de cumplirla, pero que finalmente ninguno pudo, porque Dios mismo sabía que era incapaz que ellos puedan. Dios mismo sabía que era imposible que ellos puedan cumplirla. O sea, era un plan de Dios en el cual Dios sabía que por ser el ser humano desobediente, por ser el ser humano rebelde a la ley, por tener esa naturaleza, por tener ese veneno el ser humano dentro que le impide ser sumiso de corazón y querer de corazón cumplir las leyes de Dios, que son perfectas y son para beneficio del ser humano. Entonces Dios sabía esta condición, y así todo da esta ley, porque Dios quería que hoy en día nosotros tengamos muy presentes que mediante leyes, y mediante leyes que si se cumplen traen beneficios, y otras, y las mismas que si no se cumplen traen maldiciones, trae perjuicios, mediante ese sistema de castigos y de premios, el ser humano no iba a cambiar su corazón. El ser humano no iba a ser capaz, por la observancia de la ley, por el intentar cumplirla, el cambio en el corazón. Y que entonces Dios nos muestra toda esta época bajo la ley con un montón de detalles para ver qué hacía el ser humano, ver cómo el ser humano veía un movimiento glorioso de Dios, ¿sí? Veía una señal maravillosa que Dios hacía, o sea, palpaba esa sobrenaturalidad de Dios, y al otro día estaba otra vez pecando.
Y el otro día estaba otra vez quejándose de Dios y estaba de rebelde en contra de Dios y en contra de las autoridades que Dios había puesto. Era un movimiento natural que ocurrió vez tras vez en esa cantidad de años, como 2000 o 2500 años, pasando esa situación, para que luego venga Cristo y establezca otra manera, un sistema diferente, ¿sí? Mediante el Evangelio, mediante el poder del Evangelio, un sistema que si la persona simplemente cree en que Dios lo hará, Dios mismo entra en el ser humano y transforma su corazón y escribe sus leyes. Y ahora ya no van a ser esas leyes tan simples, sino que como dice una versión, creo que es la NTV, de Romanos 12, que dice que dejemos que se transforme nuestra mente para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. O sea, ya Dios lo hace de una manera personal, ¿sí? Ya Dios, de acuerdo a las características de Mauricio, Dios ya explica mi corazón. ¿Por qué tal ley? ¿Por qué a Mauricio no te conviene? ¿Por qué a Mauricio, si no cumples esta ley, tú estás haciendo daño a otras personas, te haces daño a ti mismo? Él ya nos puede mostrar los perjuicios que trae no cumplirla y los beneficios. Dice que no es gravosa, ¿no? Su ley, sus mandamientos. Entonces, pero ya lo puede hacer dentro de nuestro corazón, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Alguno quiere aportar algo? Sí, a mí yo he compartido así a alguien que así completamente sin saber nada del Evangelio, utilizando la diferenciación entre el Antiguo y Nuevo Pacto, preguntándole desde el principio, ¿tú conoces la diferencia entre Antiguo y Nuevo Pacto, no? Así, así directamente, ¿no? Obviamente sé que va a decir que no. Eh, eh, y aprovecho eso para explicarle que entienda que los conceptos equivocados que tiene acerca de las iglesias, ¿no? Porque es lo que prácticamente aleja a las personas, las iglesias. Cuando tú le hablas de Cristo, ellos piensan en alguna iglesia en sí. Entonces, como tiene ideas de ese lugar, rechazan todo lo demás a partir de que les llegue en su mente ese lugar de iglesia. Entonces, cuando le explicas que ya no se trata ya no intentan las iglesias que tú seas buena persona, intentan transformarte en la parte exterior, ¿no? Entonces ahí le explico que eso no es posible y que no se trata de eso. Entonces le doy la diferencia que acabas de explicar entre Antiguo Pacto y Nuevo Pacto y ya se quedan así como que, eso no me lo sabía, ¿no? Completamente nuevo, ¿no? Entonces, ese funciona muy, muy bien. Porque muchos ya tienen así como que no a la iglesia porque siempre quieren cambiarme, quieren qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, y están hartos de eso, ¿no? Están huyendo de eso. Entonces, como le explicas que eso no es la vida cristiana, eso no es el cristianismo, eso es lo que han pintado las iglesias, pero realmente no es, y con la explicación que dices es completamente claro, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Sí, Ajá. ¿alguien más? Chío levantó la mano. Sí, Vamos, Chío. Armando, sí. Yo, yo utilizo también, es que mayormente hay gente católica que he conocido, eh, pues me baso también en los 10 mandamientos, ¿no? Es la ley reducida en los 10 mandamientos. Y yo les digo, pues nadie ha cumplido, aunque sea solo una. Y también cuando tú te vas a confesar, porque se confiesan ante un sacerdote, ¿cómo te sientes? Te sientes bien, pero al otro día te sientes fatal. O sea, es algo que te confiesas, pero es momentáneo. Y empiezo ahí a compartir el Evangelio y hablarle de, mira, Jesucristo murió en la cruz y Él hizo esto por ti, por mí, por todo el mundo. Jesucristo vino a salvar el mundo, no a condenarlo. Entonces, si sientes de condenación, debes entender esto, le digo, que Jesús vino a traer paz en tu vida, le digo, sobrenatural, a sentir esa paz sobrenatural. Claro que no, hay cosas que no van a cambiar a tu alrededor,
pero la que va a tener esa paz y gozando de la presencia de Jesucristo, pues eres tú. Y le hablo, ya empiezo, ¿y cómo hago eso? Y empiezo a hablarles del nuevo nacimiento, les hablo de Nicodemo, y aparte de eso, pues les digo, ¿sabes qué? Y les comparo, ¿no? Tú eres nacida tú no eres una hija de Dios. ¿Y por qué? Ayer me lo preguntaron, ¿por qué yo no soy una hija de Dios? Les digo, es que mira, todos somos creados por Dios, pero no todos somos llamados hijos de Dios. Entonces le digo, mira, lo que yo así les digo, tú fuiste engendrada de tu padre terrenal, fuiste engendrada en tu madre terrenal, le digo. Tu madre te dio la vida, pero ustedes tres son creados por Dios. Entonces, lo que es nacido del espíritu es. Lo que es nacido de la gente humana, humano es, y de la carne así. Y lo que es nacido del espíritu. Hay una que me dijo por lo de la Virgen María, le digo, mira, pues la Virgen María, pues ella fue engendrada por el Espíritu Santo. Ella es una mujer virgen, no pecó, pura. Y mira, ella fue engendrada ahí en ese punto por la Virgen, por el Espíritu Santo, le digo. Concibió, no fue engendrada, concibió por el Espíritu Santo. Es concebida por el Espíritu Santo, concebida por el Espíritu Santo, le digo. Concibió a Jesús por el Espíritu Santo. Ella fue de padres, nació de padre, de papá y mamá. Ella, es lo que le explico. Ella fue nacida de papá y mamá, pero fue concebida por el Espíritu Santo. No. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Estás confundiendo las palabras nada más. Pues, me lo explicas, ¿no? Pero sí, obviamente me entendió, le digo. Y de esa manera, le digo, nosotros volvemos a nacer en espíritu y en agua. Y le hablo de la parte, dice, de Nicodemo y todo, ¿no? Pero sí hay puntos también donde hablan, oye, pero el bautismo. Y ya le hablo del bautismo de Juan, ¿sí? Le hablo del bautismo en agua, del bautismo de Jesús, cuando él sale del agua, que baja el Espíritu Santo en forma de paloma y todo eso. Hay muchos que lo entienden así porque dicen, han llevado esa doctrina. Y la verdad, sinceramente, esas personas han quedado que volvamos a platicar. Solo eso. Amén. Gracias, Chío. Sí, es importante el punto de las palabras, en esto que te decía Armando, de usarlas bien, porque justamente en ese tema hay una doctrina que tienen ellos que dice que María es sin pecado concebida, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo eso es que ella también, como Jesús, nació en la condición que nació Jesús. O sea, esa doctrina lo que dice es que María fue igual que Jesús, que no tuvo pecado ella. Y entonces, por ella no tener pecado y porque no estuvo con otro hombre, entonces Jesús también nace sin pecado. Y eso no es lo que ocurre. María fue normal, como cualquiera de nosotros, nació con pecado, nació de hombre y mujer, y Jesús es el que, usando el vientre de María, es concebido en ese vientre sin pecado. Entonces, cuando nace Jesús, nace con una condición diferente a la que nosotros tenemos. Pero sí es, Chío, yo sé que tú lo entiendes y Armando también sabe, pero es una cuestión de cómo usamos la palabra, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque si no damos a entender otra cosa, ¿no? Pero muy bien, Chío. Sí, Hilda. sí. La tía Hilda, sí. Ahorita que estás diciendo esto, yo pienso que fue una mujer privilegiada. O sea, su testimonio era bueno y fue escogida, ¿verdad? Entonces, eso fue la diferencia nada más. Era como tú, como yo, pero pues fue escogida por obra del Espíritu Santo y ella, pues es un privilegio, ¿verdad? Que tuvo esta mujer, María. Pero hasta ahí, yo entiendo, es que la palabra engendrar, la tenemos que entender, ¿no? Y a veces una palabrita puede decir otra cosa, pero para mí esa mujer fue escogida, o sea, por su testimonio, qué sé yo, pero
pero hasta ahí nada más. Sí, si quieren tocamos ese tema. Hay 4 puntos, y creo que hay un quinto, pero hay 4 puntos que la doctrina católica le atribuye a María, ¿sí? Y que no son verdad, no son bíblicos, ¿no? Uno es ese, sin pecado concebida. Los voy recordando. Otra es el de Virgen Perpetua, ¿sí? No solo por el hecho de que la Biblia habla de hermanos de Jesús y de lo que sea, y también la Biblia dice en un versículo, José no conoció a María hasta después de haber nacido Jesús, y otros traducen más ya literal que dicen, José no tuvo relaciones sexuales con María hasta el nacimiento de Jesús, hasta después del nacimiento de Jesús. Pero también por una cuestión lógica. Si ella es la mujer más bendecida del mundo, porque nosotros lo reconocemos, ¿no? Haber tenido en su vientre a nuestro Salvador es algo increíble. ¿Cómo Dios a ella misma le va a privar del placer del sexo con su esposo, que ella tiene un matrimonio? Es ilógico, es algo ilógico, porque además su cuerpo es igual al nuestro y va a tener esas sensaciones. Si es alguien normal, va a tener esas sensaciones y esa necesidad, esa atracción por su marido. ¿Cómo se lo va a prohibir Dios para que sea virgen perpetua? Entonces, ese segundo punto, ¿no?, de virgen perpetua es ilógico y no es bíblico, no está. Luego, hay otro punto que es el de la ascensión, que un papa, no me acuerdo ahora qué papa fue, y en la época no me viene a la mente, pero un día escribió y dijo que ella no murió, ¿no?, que ella ascendió, así como Jesús. O sea, se le da un atributo que no tenemos ninguna manera de demostrarlo. No hay nada histórico, en la Biblia no está. Entonces, pues no fue así. Ella era un ser humano normal como nosotros y murió y fue enterrada. Su cuerpo fue enterrado y confiamos en que ella permaneció en la salvación que vino del Hijo de Dios, que justo fue su hijo natural, ¿no? Pero confiamos en que ella fue salva y que está mirándonos ahora desde el cielo, ¿no? Pero simplemente nos está mirando como la otra nube, esa gran nube de testigos que tenemos. Y tenemos el cuarto que dicen ella ellos. es intercesora, ¿no?, por nosotros. Ese, el que es corredentora, más que eso. O sea, el cuarto es ese, que es corredentora, que eso implica ser intercesora, ¿no? O sea, que tenemos comunicación con ella y le pedimos que le diga a su hijo, ¿sí? Y ese implica el quinto que yo les decía, que está en la oración y dice Madre de Dios, que ella no es Madre de Dios, ella es madre del ser humano tan especial que era el Dios encarnado, pero que fue un ser humano, el ser humano Jesús de Nazaret, ¿no? Ella fue madre de este Jesús, ¿sí? Ella tuvo el privilegio, fue tan bendecida, ¿no?, de haber sido escogida para cargar a Jesús, pero no es la madre de Dios y no tiene ningún poder de redención, ¿sí? No tiene absolutamente ningún poder, porque si no la Biblia nos diría que ella... La Biblia en muchos lugares, esto es para investigarlo y ver los lugares, pero nos habla de que hay un solo nombre dado a los hombres, ¿sí? El nombre de Jesucristo para ser salvos, y que es el único camino, y hace tantas cosas. Y si uno busca por nombre María, la mitad de los versículos que encuentre, que son pocos, se van a referir a esta María, la Madre de Jesús, y la verdad que no nos dicen nada más que un día ella dijo, hagan lo que Jesús les diga, y Jesús convirtió el agua en vino. O sea, no va a haber absolutamente nada en donde Jesús nos enseñe y le dé un lugar a María en este plan de salvación, más que el que tuvo, el de darle la posibilidad a Jesús de nacer sin el veneno del diablo, ¿no? Nacer sin ese pecado original que le llama el catolicismo, ¿no? Es eso. Entonces, recuerden, son 4 cosas. No sé cómo estamos de tiempo con la visitante que tenemos. 9 minutos. Ok. Tenemos. La primera es que dice sin pecado concebida.
¿ok? No es verdad. La segunda es virgen perpetua. No es verdad. La tercera es que ascendió, o sea, que fue ascendida como Jesús. Tampoco es verdad. Y la cuarta es que es corredentora. Y esta implica que es la madre de Dios y que entonces le puede dar instrucciones a su hijo y eso. Esos 4 puntos son importantes. Si alguna vez se ven involucrados, yo no les aconsejo que ustedes busquen estas conversaciones, porque para una persona guadalupana o alguien que tiene así un amor por la Virgen, es para dolor hablar de estos temas. Pero si la persona ya está entendiendo el Evangelio y pregunta, cuando pregunta tenemos que contestar con la verdad y tenemos que ser claros, ¿sí? Y si no sé mucho, mejor dejo esa conversación para otro día. Cuando voy a mi casa lo estudio bien. ¿Cómo fue que dijo Mauricio? O lo llamo Mauricio y le pregunto, ¿no? Para tener una conversación firme en la que cuando yo le diga esa verdad, sea la verdad y la verdad de Dios cumpla el objetivo en el corazón de la persona, ¿no? Porque si no me meto en una discusión que solo voy a lastimar y no va a haber libertad, porque acuérdense que la verdad es la que trae libertad, ¿no? Entonces, muy bien, ¿alguien más quiere decir algo? Ajá. Aletia. Yo. ¿Quién dijo yo? Eugenia. Ah, ok, Aletia y luego Eugenia, Jenny. Tú dime. Si quieres que hable. No, adelante, Jenny. Bueno, luego que hay Jenny. otra mentira que Digo. yo escucho mucho a una conocida de Villahermosa que es súper guadalupana, que me dijo, cuando Jesucristo murió estaban pues todas las mujeres, incluida María, y solo había a un lado de ellas un varón, que era Pedro. Yo no sé si sí o si no, ustedes, pero el engaño que ellos, el engaño que ellos tienen es que cuando Jesucristo estuvo a punto de morir, le dijo, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Entonces, que como este señor es como fundador de la iglesia, ¿no? Es pilar de la iglesia católica, los apóstoles, en el momento en el que le dicen a la Virgen, ahí está tu hijo, es como en representación de toda la iglesia. Entonces está diciendo, María va a ser madre de toda la iglesia católica. O sea, ese es otro engaño que ellos tienen. No digo, sí, nada más en los momentos, sí, pero yo ahí sí me quedo así como que, pues, ¿qué le digo? Ya está Julieta. Está entrando Julieta, perdón. Bueno. Ya, entonces, muteamos y hace Sara, ¿no? Sí. Le explicamos primero a Julieta y le damos la bienvenida a Mauricio. Y luego lo ya hago yo. Damos a Sara, sí. ¿Ya entró Julieta? ¿Ya estás ahí? Julieta, mucho gusto. ¿Estás conectada? Está conectando audio todavía. Okay. Está conectando el audio. Ahí está. Hola Julieta, bienvenida. Muchísimo gusto. ¿Tienes tu micrófono muteado? ¿Será que no te escuchamos? ¿Sabes cómo desmutear? No ha logrado conectar su audio. Ah, ok. Si tocas tu pantalla, te permite ver ahí un icono que tiene un micrófono. Si quieres pausar, Armando, mientras resolvemos. Grabando, ahora sí ya. Sí. Hola Julieta, bienvenida. A ver si ahora sí te escuchamos. Julieta, si tocas tu pantalla, hay un icono que es un microfonito. Si está cruzado está así ya, con una línea. Ya lo logró. Buenos días. Muchas gracias. Hola, buen día. Hola, buenos días. Buen día, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos de que aceptes esta, ¿cómo se llama? Esta invitación de ser voluntaria en este ejercicio que estamos haciendo. Nosotros le pedimos a Dios que este ejercicio sea de beneficio para ti, sea de beneficio para tu vida y para tu relación con Dios, ¿sí? Vas a tener
vas a tener... Hola, hola. Pues aparte me toca verlo cuando... Hola, hola. Está como platicando con alguien, creo. Sí. Julieta, estás con nosotros. A Sara, que es una de las participantes de estas reuniones, y Sara va a ser la que hable contigo, y pues ella te va a hablar de Dios, ese es el ejercicio, te va a hablar del Evangelio que trajo Jesucristo al mundo, y tú tienes la posibilidad de preguntarle lo que quieras, sé libre en la conversación. Ahí te presento Claro que a Sara. Muchas Un abrazo gracias. y gracias, ¿eh? Hola, hola, Julieta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quería preguntarte si me escuchas bien, porque Hola. a mí... Buenos días. Hola, hola. Hola, buenos Sí. días. ¿Sí me escuchas bien todavía? Sí, yo te escucho perfecto. Buenos días, Sara. Qué bueno, Sí. qué bueno. Creí que era mi internet porque tu audio a veces se escucha medio como que entrecortado. Creí que era yo, pero confío en que me escuchas. Doy Okay. un consejo para Sí. que no distraigan los ruidos. Que cuando hable una, tenga desmuteado el micrófono, pero mientras no esté hablando y hable la otra, que lo mutee. A ver si lo pueden hacer. Creo que va a funcionar mejor. Ok. Está bien. Está fallando el audio de Julieta. Sí. Bueno, adelante, Sarita. Ella sí te escucha bien. Ok. Está bien. Tenía esa preocupación de que hablo y como no voy a poder escucharla. O sea, sí se escucha su audio, pero está fallando. Entonces... ¿Quieres que yo mutee el mío? Es que O... yo estoy fuera de casa. Escucho perfecto. Ok. Ok. Está bien. Mutealo un Bueno. ratito hasta que te haga una pregunta, pues ya le contesto. Dale. Está bien, pues voy a empezar a hablar y siéntete libre de desmutear. Y cuando desmutees, pues ya voy a saber que quieres decirme algo, una pregunta de lo que estoy diciendo. ¿Vale? Va, perfecto. Dale. Bueno, pues, buenos días. Hoy me habló un hermano tempranito para decirme que iba a compartirle de Dios a alguien a las 7:40 de la mañana. Y pues dije, pues va. Porque pues cuando se trata de Dios es bueno. Y gracias por darnos la oportunidad de compartírtelo. Y pues ahí va el mensaje. Pues nada, para que sepas, soy Sara, ya en una semana cumplo 22 años y yo vine a conocer a Dios cuando tenía como 17 años, 18 años. Y quiero contarte de quién es este Dios. Como está fallando el audio, no puedo interactuar mucho contigo para preguntarte de qué has escuchado y así, pero pues no importa. Voy a planteártelo y luego me dices cualquier duda que tengas. Bueno, pues el mensaje de Dios es que todos, desgraciadamente, estamos, bueno, en un inicio desde que nacemos y vamos creciendo, pues desconocemos de quién es Dios, ¿no? Nos han platicado en filosofías o religiones y cada quien pues se construye su propio concepto de quién es Dios, ¿no? No sé cuál sea el tuyo, pero quiero contarte su verdad. Y pues por el hecho de que no lo conocemos y no tenemos idea y así, la verdad es que inicialmente pues estábamos separados de él completamente, pero estoy hablando de una separación así
abismal, pero pues Dios no quería eso, ¿no? Él, no sé si has escuchado algo de la Biblia, pero hace miles de años, pues Dios nos entregó algo que se llama su ley. Él nos entregó, no sé si has escuchado de Moisés, pero esa ley pues nos señalaba pues qué era su voluntad que hagamos, ¿no? Cómo nuestro corazón debe actuar, cómo se debería reflejar nuestro corazón para que esté de acuerdo con lo que Él quiere, ¿no? Pero pues a poco todos sabemos de que todos los corazones de este mundo pues son malvados. Te puedo decir del mío y espero que puedas reconocer del tuyo, ¿no? Que Julieta, ¿no? Que fallamos y nuestro corazón está diferente a lo que hemos escrito, ¿no? Conocemos los 10 mandamientos y mucho más de lo que Dios nos exige, pero por más que queramos, es una evidencia de que nuestro corazón no está así. Y algo impresionante es que pues Dios sabía eso. Dios sabía que no podíamos. Y otra cosa impresionante es de que Dios desde el principio, su destino no estaba destinado a que llegáramos a regresar a estar con Él por cumplir todo lo que está en la ley. ¿Por qué? Porque nos es imposible, ¿no? Nos es imposible cumplir todo lo que está escrito en esa ley de Moisés. Entonces, Dios planeó algo maravilloso para que podamos regresar y estar con Él, ¿no? Hay algo que leí hace 2 días. Bueno, Julieta, sí has escuchado algo de los 10 mandamientos, ¿no? O la ley de Moisés. Sí, por supuesto que sí. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Y a poco no podrías así rápidamente pensar en uno en el que has fallado, ¿no? En más de uno, yo diría. Sí, claro. Y no sé si has escuchado también, a ver tú dime, si como que los que nos enseñan, no sé, en cómo acercarnos a Dios, y eso es como que tratar por nuestras propias fuerzas, ¿no? El cumplir todo, ¿no? ¿Se te hace familiar esto? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, yo tengo un consejero y bueno, tengo suerte de haber encontrado a alguien muy especial que siempre me recuerda que pues tampoco depende solo de mí, ¿no? Que depende dependo yo de la ayuda de Dios, que sola no puedo. Claro, exacto. Entonces, pues Dios tenía un plan, como, o sea, estamos platicando ahorita de que pues solos no podemos, ¿no? Y quiero decirte algo, que la ley de Dios pues es fuerte, ¿no? Y hace poco leí algo que decía que en la ley de Dios que aquel que no cumple con todos los mandamientos, con todas las ordenanzas que están ahí, dice, maldito aquel que no cumple con todas las ordenanzas. Estoy hablando de todos, no algunas, no el que trata y falla, sino todos. No es algo fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte. Qué miedo. Sí, exactamente, qué miedo. Pero pues la buena noticia que te voy a dar ahorita es que no se quedó ahí. O sea, a pesar que no era destino de Dios de que pues se queda ahí. Y Él tuvo un plan hermoso, que es el que te voy a decir ahorita. Que ahorita en lo que te acabo de decir, dice maldito aquel. O sea, eso implica que todos nosotros merecíamos una maldición, ¿no? Un castigo, o sea, por lo que fallamos. O sea, somos malditos, ¿no? Todos nosotros. Pero este es el plan de Dios. Desde el principio planeó esto, que mandó a una persona para que Él se pusiera en tu lugar, Julieta. Él se pusiera en mi lugar y de todos los que estamos escuchando, de todos los que estamos en el mundo. Él se puso en nuestro lugar
para que esa maldición de la que te estoy hablando, ese castigo, caiga sobre él y no caiga sobre ti, Julieta. ¿Sabes de quién estoy hablando? De esa persona que se interpuso. Sí, sí sé de quién es. ¿Cómo se llama? Es Jesús, Ándale. el Hijo de Es Dios. Así es. Y pues esa fue la manera amorosa de Dios para rescatarnos. Él hizo lo necesario, mandó a Jesús para que en ese momento cayó toda la maldición que hubiese caído sobre ti, sobre mí, ¿no? Pero él ya dio su paso, ¿no? Él ya hizo algo. Y nosotros tenemos que hacer algo al respecto. O sea, ella lo hizo, pero ¿cómo eso aplica a mí? O sea, ¿cómo hago que yo pueda salvarme y que ese sacrificio que hizo Jesús por mí aplique a mí? ¿Se te ocurre algo? No sé si has escuchado. ¿Qué se te ocurriría? Pues, bueno, se me ocurre pues ser obedientes, ¿no? Y se me ocurre, pues tratar de hacer todo lo que nos pide, por lo menos en los 10 mandamientos, ¿no? Es un poco corresponder a, pues, a que él haya aceptado estas maldiciones que van para nosotros, pero pues depende también mucho de nosotros, no se lo vamos a dejar todo a él, ¿no? Sí, tiene sentido lo que dices. Y ahora te voy a platicar lo que él dijo en la palabra, y es esto, que nosotros, a pesar de que Jesús ya lo hizo, aún sigues en esa condición tú, Julieta, sigues aún en esa, bueno, no sé, pero los que no tienen a Cristo todavía tienen esa condición de que el castigo todavía serían merecedores de ese castigo, y en esa condición de que el pecado pues todavía abunda. O sea, la naturaleza de fallar y eso pues es lo que abunda en la carne de uno, ¿no? Y sí, ¿no? Entonces, Dios instituyó algo para que de un momento a otro, si tú crees este mensaje que te estoy diciendo, de un momento a otro, tú pases de no estar con Dios, no ser su hija, pases de no estar en Él, porque ahora es que al principio te dije que pues todos estábamos separados de Él, ¿no? Uh-huh. Entonces Él instituyó una manera para que de un momento a otro tú pases de no estar con Él a formar parte de su reino. Y no estoy hablando hasta cuando moramos en la vida eterna, que seguramente has escuchado que algunos se van a ir con Dios, ¿no? Así es. Entonces, estoy hablando no hasta ese momento, sino ahorita en esta tierra. Él quiere que de una vez, de hecho es el único momento en el que podemos decidir, el entregar nuestra vida a Él. Esos pasos de no estar con Él a estar con Él. Y para pasar de ese momento a otro, de quiero ser de Él, ser parte de su reino. Primero que nada, tienes que pues creer este mensaje, ¿no? Que en realidad no merecerías eso que hizo por ti y merecerías ese castigo, pero creer que hubo alguien que se interpuso, que se llama Jesús, se interpuso para que recibiese el castigo que tú mereces. Y hay algo más que igual que tendrías que entender, que si toda tu vida has estado sin Él, significa que aún no lo conoces bien. ¿Estás de acuerdo? Así es. Ajá. Entonces hay muchas cosas que no sabes de Él y así. Y otra cosa, que la vida completa, pues no se la habíamos dedicado a Él, ¿no? Y entonces, cuando crees este mensaje, igual tienes que estar en esa postura de que toda mi vida, o sea, la había dedicado a otra cosa, la había dedicado a cosas que no eran de ti, sin saberlo, a pesar de que trataba, no podía. Pero Él quiere que lleguemos a ese punto, no estemos dispuestos a darle nuestra vida, para que ahora decir, ok, ahora ya te voy a conocer, voy a ser tuya, entonces voy a estar dispuesta a obedecerte, a hacer las cosas que me pidas, a dejar las cosas que
no, a dejar las cosas que no, que no, No le por mis agradan. propias fuerzas, no. Ajá, exactamente, que no le agradan, y así. Y ya habías escuchado de la palabra bautizo. Sí, claro. ¿Qué es lo que has escuchado? Para Pues saber, mira, más o menos. yo soy católica y estoy Ok, bautizada. Entonces, pues yo soy hija de Dios desde siempre, pero a lo mejor con un bautizo me confirmo, ¿no? Y agradezco que mis papás me lo hayan dado, porque al final pues no lo decidí yo, ¿no? Ok, entonces, entonces te estaba predicando de esa postura que tienes para dar tu vida, ¿no? Y ya que tienes esa postura, Dios quiere que des ese paso, o sea, en ese corazón de querer darle tu vida y saber que pues no merecías ese sacrificio. Entonces, dijo Jesús en Juan 3 que el que no nazca de nuevo, dice, el que no nazca de nuevo de agua y de espíritu, no podrá ver el reino de los cielos. O sea, ahí pues está claro de que Jesús quiere que nazcamos de nuevo, ¿no? De agua y de espíritu, o sea, para poder estar con Él, ¿no? Y el agua se refiere al del bautizo, que se hace cuando tienes esa postura, entras al agua del bautizo y en ese momento en el que estás sumergido en el agua sucede algo espiritual, que ahí te unes con Jesús. ¿Recuerdas que te platiqué que de un momento a otro pasas? Pues ahí es cuando te identificas con Jesús. Es ahí en donde tu cuerpo espiritual, o sea, ahí eres perdonado y lavado. Todos tus pecados son perdonados, porque tu cuerpo de pecado ahí queda muerto. Tú mueres, o sea, todo lo que es de ti, Julieta, todo lo que, el peso del pecado que está sobre ti, ahí se queda. Y cuando te levantas de las aguas del bautizo, Jesús, así como resucitó Jesús, así Él viene a vivir en ti, la vida de Cristo empieza en ti. Y ahí es de un momento a otro en donde Dios te identifica como su hija. Y ahora, habiendo explicado esto, igual hay una cosa más, que ya ves que con nuestros propios hombres no podemos. Y hay algo un regalo que Dios da, que es su presencia misma llenándote, quiere llenarte. Y es algo evidente, yo le puedo decir algo evidente, que te llena para que mediante ese poder que viva en ti, te va a ayudar o sea, te va a hacer que la naturaleza del pecado pierda ese poder en ti y que te dé deseos de hacer lo que le agrada. Y no solo el deseo, sino el poder. Porque cuando hablamos de querer hacer lo que le agrada, pues nos sentimos en cadenas, ¿no? Como que hay esto que no puedo dejar y así. Tal vez cosas no tan evidentes, ¿no? Pero todos estábamos en esa condición. Y ese Espíritu Santo dice la palabra, que te da deseos opuestos a la naturaleza pecaminosa. O sea, qué tan bello suena que es la presencia de Dios misma llenándote a ti hasta tus entrañas, para que cuando tú estés caminando, Él te esté sellando sus leyes en tu corazón. Eso dice la palabra, que Él pondrá sus leyes en tu mente y en tu corazón. Entonces ya no es como que algo que te enseñaron y sabes por conciencia que tienes que cumplir, sino que es algo que sobrenaturalmente que Él las sella en tu mente para que cuando estés, o sea, tal vez veas algo que según tu propia conciencia pues piensas que está bien. Él te va a enseñar y te lo pone en tu mente, algo que pensabas que estaba bien y luego te muestra que está mal, es como que, Dios sí es cierto. Y la sella en tu corazón. Pero es algo sobrenatural, que no estoy hablando de moralidad, no estoy hablando de una conciencia limpia, estoy hablando del plan de Dios mismo,
que es llenarte con su Espíritu Santo para que con ese poder de transformar a lo que Él quiere que tú seas. Sí me di a entender con esto del Espíritu Santo. No sé si tienes alguna duda. Claramente, ¿no? Lo entiendo perfecto. Bueno. Entiendo perfectamente. Sí. A ver, un segundo. Y sí, este es el mensaje. Este es el plan perfecto de Dios, que todos estábamos excluidos, pero Él nos quiere unir a Él, y la manera pues es Jesús. Y es de un momento a otro en donde Él quiere llevarte a su reino para que en ese bautismo te identifiques con Él y luego seas llena del Espíritu Santo para que te enseñe qué está bien y qué está mal de las cosas de tu vida, y igual para que en su gracia tú igual puedas hacer cosas que no podías hacer antes. Y así. No sé si tienes algún comentario, alguna duda. No, pues o sea, está muy padre todo lo que me dices, muchas gracias. Yo la verdad sí estoy bien cerquita de Él, o sea, sí soy bien imperfecta, pido perdón todos los días por cosas que hago, pero sé que tampoco depende de mí. Yo le pido que esas leyes me las ponga cada vez que las necesite en la mente y el corazón, y pues que me dé la fortaleza para cumplirlas, ¿no? Para corresponder un poco al sacrificio que Él hizo por mí. Así es. Yeah. Pues sí, cuando te pregunté del bautizo, me dijiste que algo así hacía falta que confirme con... Usaste una palabra. Nada más quería preguntarte si lo dijiste porque ya te habías bautizado o algo así. Es que no escuché bien esa parte. Bueno, no sé qué dije. Agradecí el bautizo que me dieron mis papás, porque yo soy bautizada católica. Okay. Y bueno, ¿no? Uno puede renovar yo renuevo mi fe todos los días, ¿no? Sí, Uh-huh. sí. Pues hay algo que no quisiera... gracias por la oportunidad de escucharme, ¿no? Y hay algo que me gustaría decirte en amor, o sea, la verdad es que una de mis propósitos de vida, pues es, o sea, el hablar de lo que está escrito en la palabra y el hablar lo que Dios quiere, lo que está en el corazón de Dios, ¿no? Y en amor quería decirte que nosotros cuando llegamos a decidir que Jesucristo llegue a nuestra vida y a gobernar sobre nuestra vida, pues primero, antes de bautizarse, pues es querer eso, estar en esa posición de anhelarlo y quererlo, y estar dispuesto a dar nuestra vida para que Él gobierne en nosotros. Y ya que tengamos esa decisión, es después el pasar por las aguas del bautizo, para que después tú seas lleno del Espíritu Santo y así. Entonces, Dios necesita esa saber y verlo en ti, esa decisión antes de pasar por las aguas del bautizo. Entonces, decía Pablo, ¿era Pablo? Sí, en Hechos, él estaba predicando a unas personas y dice que esas palabras le tocaron el corazón, traspasó el corazón de las personas traspasó el corazón de las personas que estaban escuchando el mensaje de Pablo, ¿no? Uh-huh. Y entonces preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? O sea, claramente en esas palabras se ve que, o sea, entendieron que Dios, o sea, que Jesús era el mensaje principal, entonces preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿No? Uh-huh. Ahí ellos estaban en una posición de querer hacer algo para entrar a eso que estaban hablando, ¿no? Entonces Pablo les respondió, arrepiéntanse
arrepiéntanse y entonces sean bautizados para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué dijo primero? Primero dijo arrepiéntanse. ¿Y qué, o sea, qué es lo primero que se tiene a la mente cuando dice arrepiéntanse? Pues es literal, ¿no? Arrepiéntanse. No Sí. sé. Sí, pues sí, la primera que se viene a la mente es eso, ¿no? O sea, reconocer que estamos mal, ¿no? Pedir perdón. Pero, pedir perdón. Pero la palabra arrepentimiento igual, o sea, se enfoca en el no solo reconocer que estás mal, sino reconocer que has estado mal y querer cambiar, redireccionar tu mente a cómo estabas antes. Y ahora, ok, reconozco que toda mi vida pues no he vivido según la voluntad de Dios, según Él. Entonces ahora estoy dispuesta a cambiar y quiero redireccionarme y cambiar mi mente a lo que Él quiere enseñarme. O sea, implica querer una acción, ¿no? O sea, tienes esta postura y querer cambiar la mentalidad, ¿no? Un cambio. Disposición, claro. Sí. Y pues eso es lo que en la posición que hay que estar, pero específicamente no solo es arrepentimiento general, sino está hablando de pues arrepentimiento de Jesucristo. Es el que toda mi vida pues no he pecado, es decir, no he vivido conforme a su voluntad. Y entonces quiero voltearme y redireccionarme aquí. Entonces en este caso sería redireccionarme a Jesús, querer verlo a Él y conocerlo tal y como es y obedecerle el resto de mi vida, ¿no? Y ya habiendo dicho eso, luego dijo Pablo lo siguiente, fue entonces bautícense. Después del arrepentimiento dijo, entonces bautícense para el perdón de los pecados. Entonces quería contarte ese versículo para que escuches que la postura antes de hacer el bautizo es algo importante y algo que esencial, ¿no? Que platicó Pablo. Y así. Y después de eso, cuando dijo arrepiéntanse, reciban el bautismo para el perdón de los pecados, de último dijo y recibirá la promesa del Espíritu Santo. Y de eso ya te lo platiqué, pero quería leerte ese versículo. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, yo voy a intervenir. Gracias, Sara. Muy, muy bueno todo lo que le compartiste. Julieta, mucho gusto otra vez de tener la posibilidad de hablar contigo. Siento que hay en la creencia que tú tienes, que está muy firme y arraigada, y eso en parte, eso es bueno. Hay un punto neurálgico que tú tienes que tienes la posibilidad de entender, y vamos a intentar hacer eso. Y es que tu manera de creer a Dios, que por supuesto es la que te han enseñado, de alguna manera a ti eso te ha sido cómodo, no porque tú seas cómoda, sino porque se ha acomodado a tu mente y a tu manera de pensar, lo has aceptado. Por eso hay diversidad de creencias, ¿no? Porque cada persona está buscando que la creencia sea aceptable. Bueno, yo entiendo que así es, sí lo creo y entonces lo sigo. Y hay otras personas que dicen, no, eso yo no lo creo, yo mejor hago meditación, ¿no? Y entonces siempre estamos buscando algo que se acomode a nuestra mente. No necesariamente porque voy a vivir cómodo con eso, porque hay personas que les acomoda esta idea y son muy anegados y sacrificados, ¿sí? O sea, no estoy queriendo decir de comodidad, de confort, sino que sí se acomode a mi manera de pensar.
Entonces tú te sientes bien con lo que crees, cómo llevas esa fe con tu manera de pensar. Tú acabas de decir que te sientes perfecta, ¿sí? En esa manera. Y te quiero situar en una cosa que ocurrió en la historia, ¿sí? Sara te habló de esa ley que se dio, de esos 10 mandamientos, cuando Moisés, que era una ley perfecta, la ley es buena, había sido dada por Dios, fue la única vez que Dios se manifiesta al ser humano y le da por escrito una serie de ordenanzas. Y entonces, todas las personas que vivieron, como esa era la referencia que tenían de este Dios sobrenatural que tenemos, de este creador, tenían como que, si creo, tengo como que esa ley es perfecta y yo tengo que hacer lo imposible para cumplirla. Había un problemita ya, y es que ninguno la pudo cumplir a la perfección. Ninguno pudo ninguno tuvo la capacidad de cumplir. Viste que Sara en un momento dijo, maldito el que no cumple todos los mandamientos de esta ley, ¿no? Ninguno pudo cumplirlos todos en su totalidad todo el tiempo de su vida. En algún momento, por más abnegados y sacrificados que fueron, fallaron, aunque sea en uno. ¿Sí? Ninguno pudo ser perfecto, así que aunque hubiesen fallado una vez en uno, ya son culpables, si hablamos en cuanto a un juicio, ¿no? De quién cumple y quién no cumple. El punto es que ellos, Dios les dio una salida. Cuando tú no lo puedes cumplir, cuando fallaste, la maldad que hay en ti que te hizo, ¿cómo se llama? Fallar, y que además te da culpa, ahora eres culpable, la vamos a transferir, dijo Dios, a un animalito inocente. Eso se llama propiciación. O sea, la maldad y la culpabilidad, la condenación, se la vamos a transferir a este animal inocente y lo vamos a sacrificar. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, sacrificaban a este animalito y como ocurría, Dios lo estableció así, ocurría una transferencia hacia ese animalito, quedaba la persona libre en ese momento. ¿Ok? Pero el problema mayor de esto no era esa libertad en la que quedaba, sino que la persona, como su corazón seguía sucio, volvía y al rato incumplía otra vez un mandamiento. Porque en su corazón le faltaba una transformación verdadera, una transformación sobrenatural. La ley que lo acusaba y lo culpaba no podía cambiarle eso. ¿Qué fue pasando con el tiempo? Lo que nos pasa a todos los seres humanos. Nos encontramos con ese nivel de la ley, de lo que tengo que cumplir, lo intento. Hoy en día, en la creencia que tú tienes, ese sacrificio del animalito ya no se hace, pero vas y te confiesas. Pero cuando vuelves a tu casa, esa naturaleza sigue en ti y otra vez vuelves a caer, en lo que sea, ¿sí? Siempre tienes esa naturaleza. ¿Qué pasó en aquel momento? Te quiero contar la historia y quiero que tú identifiques si en tu mente te ha pasado alguna vez esto. Los seres humanos comenzaron a vivir de una manera hipócrita, sobre todo los religiosos, los que se mostraban justos ante los demás, los que creían llevar a la perfección esa ley, por lo menos lo demostraban a los demás, empezaron a tener como una máscara de hipocresía, sobre todo los religiosos, los líderes religiosos. Entonces ellos demostraban ante los demás, porque ellos eran los líderes religiosos, que sus vidas estaban muy bien. Entonces cuando viene el mismo Hijo de Dios, se encarna en un ser humano, y luego por esta posibilidad que él tuvo de nacer de una virgen, de no nacer contaminado, él vive una vida sin pecado, y a sus 30 años el Padre le dice, el Padre desde los cielos le dice, ahora es el momento,
ahora quiero que comiences este ministerio. Él cumple con el requisito del arrepentimiento que dijo Sara. Él no tenía pecado, pero sí tenía una vida que no era todavía ese ministerio. Entonces él dice, esa vida ya no la viviré más así. Yo muero a esa vida. Ahora quiero vivir de acuerdo a lo que me vaya a dictar mi padre. Lo que mi padre me dicte, yo lo voy a hacer. Ese va a ser mi estilo de vida a partir de ahora. ¿Ok? Entonces, él se bautiza en agua, o sea, muere a esa vida, nace de nuevo de agua, el Padre le envía el Espíritu Santo, esto tú lo sabes muy bien, él es lleno del Espíritu y en ese momento se abre el cielo, precisamente en ese momento, y Dios dice, ahora, ¿no? En este momento, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. O sea, Dios Padre se complació de que Jesucristo haya escogido nacer de nuevo para vivir de acuerdo a su voluntad. Dios Padre se complace y Jesucristo empieza a predicar este mensaje de salvación. Este mensaje de salvación implicaba que todos reconozcan, todos, absolutamente todos, reconozcan la verdadera condición que tienen ante Dios, que no es perfecta. ¿Qué pasó con estos líderes religiosos? Que es a lo que te quiero llevar a situarte. Ellos le estaban mostrando a los demás que somos perfectos y limpios porque yo voy a la iglesia, porque yo cumplo con esto, porque yo me esfuerzo y con la ayudita de Dios yo logro cumplir. Entonces, cuando viene este mensaje de Jesús confrontante, que les está diciendo a ellos, ustedes no son perfectos como se están mostrando. Y Jesús se acercaba a personas que ya no sabían qué hacer más con su vida, estaban desesperadas, prostitutas, ladrones, asesinos, y él se acercaba a ellos. Y como esas personas no tenían ninguna máscara religiosa, ellos reconocían que eran pecadores, enseguida recibían el perdón de Jesús. Pero ¿qué pasó con los religiosos? Ellos dijeron, nosotros estamos perfectos, cumplimos. Nosotros intentamos, nosotros sí vamos a la iglesia, nosotros intentamos ser buenos en esto, ser buenos en lo otro, y Dios está con nosotros y no hace falta este mensaje nuevo que tú nos traes. Y lo rechazaron. Y Jesús tuvo misericordia y siempre les hablaba y les quería hacer ver que les faltaba algo. Les quería hacer ver que ellos estaban intentando cumplir por sus propias fuerzas estas ordenanzas de Dios, y les quería hacer ver que fue imposible. Les quería hacer ver que fue plan de Dios darles a ellos esta única religión, esta única manera de relacionarse con Dios, la cual tenía una falla. Y la falla era que esa ley escrita no cambia el corazón humano. Y Jesús les quería decir, lo que es necesario que hagan ustedes es nacer de nuevo. Cuando Sara te comentó sobre Nicodemo, Nicodemo era un líder religioso. Esto lo puedes leer en Juan 3, me imagino que sepas la historia. Él era un líder religioso que se creía justo delante de Dios. Y fue a echarle unas palabras de alabanza y Jesús le dijo, reconocemos que vienes de Dios y no sé qué. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de los cielos. Contundente. Lo enfrenta. Y él dice, pero ¿cómo es eso de nacer de nuevo? No entiendo. Entonces le dices, de cierto te digo, si no naces del agua y del espíritu, no entrarás, ya no es no verás, no entrarás al reino de los cielos. Y él dice, ¿cómo un hombre, le había preguntado, un hombre viejo como yo, imaginamos que tenía unos 70, un hombre como yo va a volver a entrar al vientre de su madre? O sea, él se iba de nuevo a lo natural. Jesús le estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, necesario para todo ser humano de este mundo, religioso o no religioso, para poder recibir el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, de una manera sobrenatural, el Espíritu transforme el corazón humano y le dé un amor hacia Dios que lo haga obedecer.
Pero además, este plan perfecto tenía esto que Sara te lo explicó y te voy a dar más detalles. Cuando una persona, después de la muerte y resurrección y exaltación de Jesús como Rey, entra en el agua habiéndose arrepentido, habiendo dicho, viví toda mi vida como Rey de mi vida, intentando hacer las cosas que yo creo que son buenas e intentando dejar de hacer las que yo creo que son malas. Pero toda mi vida la viví así. A partir de ahora yo quiero ese nuevo cambio que ofrece Jesús. Yo quiero que entre el Espíritu Santo en mi corazón y me transforme, no como yo pienso que debo ser transformada, sino como Dios quiere transformarme. Lo quiero, y eso se llama arrepentimiento. Y entonces cuando esa persona arrepentida realmente, con un corazón arrepentido, se dirige al agua del bautismo, al entrar al agua, se identifica con la muerte de Cristo en la cruz. Y ese expediente de pecados que tiene la persona se clava casi 2000 años atrás en la cruz de Cristo. Si hoy tú haces eso, tu expediente de pecados, que es lleno, porque no sé qué edad tienes, pero te escucho como de 30 para arriba, entonces tienes un expediente grande de pecados. Ese expediente se clava en la cruz de Cristo y Cristo dice, yo también morí por ese expediente. Y se rompe, lo anulo. Por eso dice que el bautismo en agua es para perdón de los pecados. Se te perdonan en ese momento y Dios se olvida de todos tus pecados. Pero ocurre algo más maravilloso todavía. La justicia en la que caminó Jesús hace 2000 años, Él caminó sin pecado y Él cumplió con toda esa ley que estaba escrito. Él fue el único ser humano que cumplió con toda esa ley y no pecó. Esa justicia de Él viene hacia ti ahora, a este presente, se imputa en tu vida y te vuelves justa a los ojos de Dios. ¿Por qué te vuelves justa? Porque tú reconociste que eres pecadora. Y en este punto, Julieta, yo lo que veo de la conversación que tú tuviste con Sara, tú no te reconoces pecadora del todo. Tú piensas que estás perfecta en cuanto a tu relación con Dios, porque lo dijiste, usaste esa palabra. Dios necesita, Dios quiere, Dios anhela que tú reconozcas que ese cumplimiento en tus fuerzas no te va a dar ni el agradar a Dios, ni el cumplir todo lo que Dios demanda, y mucho menos la salvación. Dios necesita que reconozcas que en tus fuerzas no lo vas a lograr, que todo lo que te has esforzado no significa nada a los ojos de Dios en cuanto a la salvación. Dios necesita que tú mueras y te identifiques con Cristo en ese bautismo previo arrepentimiento. Es un cambio de mente que un bebé no lo pudo hacer. Julieta bebé no pudo arrepentirse, no tenía conciencia para hacerlo. Julieta ahora ser humano con raciocinio, ser humano ya adulto, como fue Jesús, 30 años, adulto, ahora puede decir, sí quiero, ya no quiero vivir de esta manera, ya no quiero vivir en mis fuerzas, tratando de cumplir una religión que la verdad no me da la seguridad de que yo esté agradando a Dios, no me da la seguridad de que yo esté perfecta delante de Dios. En cambio, si yo dejo que el Espíritu de Dios entre en mí y me transforme, aunque yo me equivoque, es Él el que lo está haciendo. Es Él el que dice en este pacto, dice ser responsable de la transformación del corazón de Julieta. En el pacto que tú harías al arrepentirte, bautizarte y recibir el Espíritu Santo, Dios dice que Él lo hará todo. Dios dice que Él va a cambiar el corazón de piedra que tiene el ser humano y le va a dar un corazón nuevo de carne, tierno y receptivo. Dice que va a poner sus leyes en la mente del ser humano y las va a escribir en ese corazón de carne, ya no de piedra como las tablas de Moisés. Ahora en la carne, en tu propio corazón, Dios quiere escribir directamente. Pero además dice que te va a empoderar con el Espíritu Santo y cada día de tu vida vas a notar su presencia y te va a estar hablando y te va a estar diciendo, no te desalinees del camino, ni a tu derecha ni a tu izquierda. Yo te guiaré, yo te voy a guiar en el camino que yo quiero.
Pero además dice que Él te va a mostrar cuál es su voluntad para tu vida, Julieta. No solo para la vida en general de todo ser humano, sino para tu vida. Y no sé si alguna vez lo leíste, pero Él dice de que Él te creó desde antes de la fundación del mundo. Él te conoce y Él escribió obras. Él tiene guardadas unas obras para que tú camines en esas obras. Y Él quiere que te alinees de tal manera con Él, por medio de su Espíritu, para que cumplas esas obras y vivas gozosa, y vivas en abundancia, cumpliendo esas obras que Dios escribió para ti. ¿Qué piensas de todo esto que te dije? Sí, bueno, yo tal vez me equivoqué cuando sé la palabra perfecta, porque de ninguna manera me siento perfecta, ¿no? Y reconozco, por supuesto, que necesito... Yo cuando hablaba del autismo, bueno, se me dio porque pues así es mi religión, pero claramente reconozco que necesito rebautizarme, que necesito confirmar todo lo que se me dio de pequeña, ¿no? Necesito renacer en el espíritu y yo tengo siempre mucha fe, la verdad. Disposición perfecta no soy y sé que no depende solo de mí, más bien depende de Dios, que tiene un plan para mí. Que todos los cambios y todo lo que yo quiero, solo con Él, sola no se puede. Ok, con permiso tuyo, porque accediste a hablar aquí, te voy a confrontar en algunas cosas, con amor, como dijo Sana, ¿no? ¿Por qué desearías tú reconfirmar algo que se te enseñó, que hasta este momento no ha funcionado, por lo cual necesitas rebautizarte? Acudo a tu lógica. ¿Por qué reconfirmar algo que no ha servido? Pues, no sé, o sea, porque lo creo, porque estoy segura que lo quiero, o sea, que hay cosas en las que fallo y que a lo mejor no he tenido la certeza de decir, Dios, yo ya no puedo con esto, ayúdame y te lo entrego, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y si tú te entregases, ¿no? De esa manera que dices, y Dios, ¿tú estarías dispuesta a que Dios te muestre cualquier cosa? O sea, que Dios te diga, esto que estás haciendo en tu vida, sea lo que sea, no es lo que yo quiero. Claro que sí. Sí tendrías la disposición. Por supuesto que sí. Eso es lo importante, porque esos religiosos de los que te hablé no tuvieron esa disposición. Sí, ellos directamente dijeron, nosotros creemos que lo que estamos haciendo está bien y no queremos nada nuevo. No queremos algo nuevo. Y esa manera de pensar los cerró tanto que el mismo Jesús declaró y profetizó, ustedes van a morir en sus pecados, ustedes son hijos de su padre el diablo porque no escuchan la voz de Dios. Dios siempre quiere hablarnos directo a nosotros. Dios habla a través de su palabra, la Biblia, y eso sí es importante que tú tengas una relación con Él de acuerdo a su palabra. No sé si tú la tienes, ¿tú lees la Biblia? Sí, bueno, sí, no tengo el hábito a lo mejor de todos los días, pero sí cuando hago oración, tengo, bueno, una hora santa entre semana donde pues tenemos palabra y pues yo me meto a la Biblia pues, para terminar de leer todo lo que se dijo. No todos los días, pero sí, claramente. Ok. Dios quiere hablarte todos los días, ¿sabes? Dios quiere, además, por lo que me acabas de decir, me imagino que te enseñan la palabra, ¿no? Sí, claro. Ok. Dios quiere enseñarte Él la palabra. Okay. Porque cuando alguien te la enseña, en este mismo momento yo te la estoy enseñando, puedo estar transmitiéndote, ¿no? Una condición que no es la que Dios quiere. Dios quiere hablar directo a tu corazón por medio de la palabra y que tú puedas hacer un borrón y cuenta nueva y decirle
escribe, escribe. Soy una hoja en blanco, escribe. Okay. Si está en la Biblia, va a ser bueno para ti. Okay. Y yo creo que una cosa buena que podrías hacer es corroborar en la Biblia todo lo que crees, las cosas en las que has puesto tu fe, ¿sí? Porque Dios quiere que sus hijos lleguen a una unidad de la fe. Y esa unidad de la fe no es una religión, no es la Iglesia Católica, no es la Iglesia Cristiana, no, es la fe de Jesucristo. Es la fe que Jesucristo tuvo. Esa es la unidad de la fe. Entonces, yo te invito a que busques en la Biblia cuál es la fe de Jesucristo. ¿Cuál es la fe que tuvo Jesucristo? El libro de Hebreos dice que Jesús fue el consumador de nuestra fe, el campeón de nuestra fe, dice otra versión. Él tuvo una fe. Hay algo específico en su fe, y por su fe, él se dejó matar, se dejó castigar por el Padre, se dejó llevar a la muerte eterna, se abandonó a sí mismo. Es más, por su fe, desde el cielo, él abandonó el cielo y vino a hacerse humano. Por su fe, él murió y se arrepintió, murió en el agua del bautismo y recibió el Espíritu Santo. Por su fe, o sea, él tenía una fe. Hay algo importante ahí. Y Dios nos quiere unir en esa unidad de la fe que no tiene que ver con una religión. Tiene que ver con esa acción de amor de Dios hacia nosotros. Jesús tuvo la fe de que si Él cumplía con todo en obediencia, con todo lo que su Padre le estaba enviando a hacer, si Él cumplía con eso, a pesar de que en algún momento preguntó si hubiese otra opción. Por favor, si hubiese otra opción de que yo vaya a sufrir ese castigo eterno, de que yo vaya al castigo del ser humano en la cruz, que vaya al castigo de mi mismo Padre, o sea, Padre, si hubiese otra opción, dámela. Si no, que se haga tu voluntad. O sea, ese acto de fe, de decir, yo sé que me toca la muerte eterna porque voy a recibir el castigo que todos merecen, lo voy a recibir yo. Yo me convierto en maldición para que los demás puedan ser transformados. Así que lo que me va a tocar es la muerte eterna. Lo que me va a tocar es ir al infierno, castigo en el infierno. Eso es lo que me toca. Yo decido ir porque confío en que el Padre me va a sacar de ahí, me va a resucitar y mostrar resucitado y me va a exaltar para que entonces yo obtenga ese nombre, sobre todo nombre, que es Jesucristo. Entonces, esa fe es en la que tú deberías enfocar. Quitar todo ruido, toda enseñanza, por más aferrada que tú estés a esa enseñanza. Los fariseos estaban aferrados. Fíjate que este Nicodemo estaba aferrado a esa enseñanza, pero vemos que Nicodemo luego se encuentra con José de Arimatea y es el que lleva el cuerpo de Jesús al sepulcro. O sea que Nicodemo, como líder religioso, como muchos otros que la Biblia los nombra, que tuvieron miedo de decirlo delante de los demás porque los hubiesen matado, pero ellos creyeron en Jesús. Es muy probable que hayan llegado a esa unidad de la fe y hayan muerto con esa fe y hoy nos estén mirando desde el cielo. Porque esa fe es la que salva. La unidad de la fe con Jesucristo es la que salva. Si tú llegas al cielo con la fe en una religión, creo que vas a enfrentarte con problemas. Si yo llego al cielo con la fe en, digamos, por llamarlo de una manera, la religión cristiana o protestante o como le quieras llamar, voy a enfrentar problemas delante de Dios. Porque a Dios no le interesa eso. Eso nos ha dividido. A Dios le interesa una unidad de la fe de Cristo. Así que te dejo meditando en eso. ¿Sí? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Okay. Gracias a ti. Mauricio. Muchas gracias a ti. Espero que no sea la última vez que hablemos. Si algún día podemos hablar con Yarit presente en una videollamada, me gustaría mucho. Me encantaría. Por favor, claro que sí. Muy bien. Gracias. Muy bien, te damos las gracias. Sí. Buen día. Muchas gracias. Buenas noches, Julieta. Mucho gusto.
Espero que Sara, sigamos en gracias contacto. por tu palabra, gracias por compartir conmigo. Medita en todo esto y dile, Jesús, confírmamelo tú en tu palabra, que seas tú y vas a ver que Él te va a sorprender. Estoy segura que sí. Muchas Vas a ver gracias que por sí. compartir. Gracias. Hasta Saludos. luego. Sí, gracias. Hasta luego. Buen día. Adiós. Buen día. Padre, te volvemos a agradecer, Señor. Te agradecemos tener esta vida de agradecimiento, Señor. Has tocado de una manera nuestro corazón, Señor. Has estado trabajando en esa fibra íntima, Señor. Cosas en nosotros que nos han vuelto a ti, nos han vuelto a decirte que te necesitamos cada día más, Señor. Necesitamos de ti. Gracias, mi Rey, por la vida de Jesús Peña. Señor, te pedimos que sea posible su conexión la semana próxima con buen audio para platicar con él acerca de ti. Bendícelo, Señor, en esta semana, guíalo, hazlo de esas maneras maravillosas que tú tienes de hacerlo reflexionar en algo y que él se dé cuenta que estás haciendo algo, que él pueda aceptarlo, Señor, y que quizás nos sorprenda y nos cuente algo que le pasó en esta semana. Te pido también por Julieta, Señor. Gracias, Señor, por la conversación que tuvo con Sara. Gracias, Señor, por el amor que ella tiene hacia ti, Señor. Siento que ella te ama y te busca verdaderamente. Y siento, Señor, que ha llegado el momento de que te encuentre verdaderamente. No por nosotros, Señor. No por nosotros. Nosotros no somos nada especiales. Simplemente transmitimos tu palabra, pero considero que tú la estás poniendo a reflexionar. Y yo te pido que la guíes en esta reflexión, que ella pueda evadir cualquier plan del enemigo, de distraerla de esto nuevo que quieres hacer en tu vida, porque tú eres un Dios que hace cosas nuevas continuamente, Señor. Que se permita, Julieta, la apertura de su corazón a ti, Señor, y a este nuevo camino que quieres mostrarle. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendigo, Señor, sus vidas. Que tengamos un buen fin de semana y una buena semana y nos vemos en la próxima. Exaltamos tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias a todos. Está Mirta también conectada. ¿Cortas la grabación ya? Sí, ok.